La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, estamos hablando y vamos a entrar a hablar sobre el proceso de la redención, la forma y la manera como Dios trabaja cuando ha elegido una familia, una persona, una nación para el plan de salvación, para que podamos entrar al reino, para que podamos disfrutar de esa vida venidera, de esos cielos nuevos, de esa tierra nueva, de aquello que el Señor tiene preparado para aquellos que llegamos hasta la meta, fuimos valientes, resistimos, aguantamos, porque el reino de los cielos, dice el Señor, es de los que lo arrebatan. No es ni el cobarde, ni el miedoso, ni el que se queda dormido, ni el que es el guerrero, es el atleta y es el sembrador que busca y trabaja por la salvación. Por eso esto es personal. Usted no puede hacer nada por ayudar a los demás, sino solamente orar para que sea Dios quien use la forma y la manera como nuestra familia puede entrar al reino. Pero también depende de mi testimonio, también depende de mi forma de ser, también depende de mi manera de actuar, que la gente querrá venir a buscar de Dios o simplemente la gente no quiere nada con nosotros. No con nosotros, sino con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos testimonios, ni testigos, ni somos manifestantes, no de los que pelean en la calle, de la gloria de Dios. Los que manifestamos el poder y la gloria del Señor, eso es lo que el Señor nos está hablando. El proceso de la redención, habíamos hablado en enseñanzas pasadas, que en ese proceso se presentan 4 aspectos, 4 situaciones, y la primera es Dios, quien instruye o entrega instrucciones para que el pueblo, la familia, mi vida, cualquier persona entre en el proceso de la redención. Luego tenemos el líder, aquella persona que Dios la ha elegido desde el vientre de la madre, porque eso nos dice la Escritura. El líder ya viene preparado, el líder ya viene escogido por el Señor con una tarea específica. Moisés vino como líder de salvación. Los profetas vinieron como profeta, como dice el Señor. Cristo vino como Salvador. Que cada uno de nosotros y cada una de las personas vinimos con una tarea, con un plan específico de parte del Señor. Ese líder, cuando ya es el tiempo de que salga a llevar la palabra del Señor, recibe las instrucciones de parte de Dios. Ese líder tiene una tarea muy particular. Es el que tiene que llevar al pueblo en la dirección hacia lo que Dios quiere. Dios le dio instrucciones a Moisés de que tenía que llevar un pueblo hacia la tierra prometida. Jesús nos dio y le dio a los discípulos instrucciones de cómo llevar al cuerpo de Cristo, de cómo mantener a nosotros en la dirección hacia el Señor. Así como un padre tiene la tarea de direccionar el camino de un hijo, enseñarle a respetar, enseñarle a amar, enseñarle a todas las cosas, nosotros también
de parte de Dios que nos han llamado para ser líderes de su casa, de una congregación, de un grupo familiar, Dios le va a entregar a cada uno de nosotros instrucciones específicas para que dirija la familia, la iglesia, por un camino hacia la salvación. Esa es la tarea del líder escogido por Dios. Por eso, hoy en día uno está mirando y está dándose cuenta de que hay muchas cosas que uno dice, ¿y para dónde va? ¿Y por qué enseña ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque cuando yo enseño cosas que no están en la Biblia, ¿qué puedo yo pensar? Que la persona no lee la palabra, que la persona no escudriña la Escritura. ¿Por qué hablan de una cantidad de palabras y de cosas que no están en la Escritura? La gente, y hay grandes personas que hablan del empoderamiento de la mujer, y dice, oye, ¿y eso no dice en la Biblia? Hay que empoderarse, hay que hacer no sé qué. Yo no puedo usar palabras que no están escritas en la palabra porque yo estaría añadiendo. Y es el problema grave que tiene, que eso fue lo que le pasó a Eva. Eva le añadió a la palabra de Dios. Eva le dijo, no lo toque, porque el Señor no había dicho eso. El Señor no le dijo que no lo tocara, el Señor dijo que no lo comiera. Y ella le añadió a la palabra. Y cuando nosotros le añadimos a la palabra del Señor, corremos el riesgo de lo que dice el Señor, no le añade, tampoco le quite. ¿Por qué? Porque será cortado de Israel, será cortado del libro. Desviamos al pueblo del Señor por cosas que anhela mi corazón o que simplemente el favor lo estoy buscando para mí. Y dice la otra persona o el otro aspecto que forma parte de este proceso de redención es el pueblo. El pueblo tiene que recibir las instrucciones de parte de ¿quién? Del líder. Dios se la da al líder y el líder se las tiene que decir a ustedes. Si yo no tengo una relación con el Señor, ¿yo cómo voy a saber para dónde dirigirlos? Y es lo que hablábamos con el doctor, que estábamos escuchando que el libro de Apocalipsis nos ha abierto muchas ventanas, que el libro de Apocalipsis nos ha revelado muchas cosas y seguramente más adelantico pues la gente va a tener otra visión de las cosas. ¿Por qué? Porque es el libro de la revelación de Jesucristo. Es el libro en que el Señor Jesús se está revelando y se revelará en el tiempo futuro. Porque eso es lo que nos enseña la palabra. El pueblo es el que recibe las instrucciones de parte del líder. Por eso cuando uno le habla a la gente, le dice, venga, es que a mí Dios me mostró esto, usted tiene que andar por acá. Usted no puede seguir caminando dentro de esos parámetros porque a usted le va a pasar esto. Otra cosa diferente es que usted no quiso oír la palabra de Dios. Y si no escuchamos la palabra de Dios y no corregimos y no prestamos atención, pues ¿quién va a perder? Yo. Porque me voy a desviar del camino o simplemente voy a recibir no lo que estoy buscando, sino estoy desviada del camino del Señor. Y el otro que es el otro participante es el adversario. El adversario es quien se va a oponer de todas las formas, de todas las maneras para que usted no le obedezca al Señor. Con incredulidad, con miedo, con pereza, con sueño, con cansancio. De alguna manera el enemigo se las va a ingeniar para que usted y yo no le obedezcamos al Señor. Para que nosotros busquemos hacer nuestra propia voluntad, busquemos a Dios como a mí me parece, es que a mí me parece que esta manera es mejor así, y resulta que no es a la manera suya, sino a la manera como Dios lo está hablando, la manera como Dios lo está exponiendo, a través de ¿quién? De una persona que Dios llamó, que Dios preparó, que no ha sido en vano la instrucción de cada uno de nosotros, las vivencias de cada uno de nosotros que nos han formado, nos han hecho llorar, de pronto pasamos las noches en claro pensando y analizando las situaciones, pero que todas esas nos llevan ¿a qué? A confiar en Dios, a esperar la buena voluntad del Señor.
Y ese es el problema, que nosotros aún nos cuesta trabajo creerle a Dios. Todo el mundo cree en Dios, porque usted ve, le pregunta en la calle, todo el mundo cree en Dios, pero creerle a Dios es diferente. Eso es distinto. Porque cuando usted le cree a Dios, es cuando usted lleva y practica la palabra de Dios. Cuando nosotros no le creemos a Dios, simplemente paso de largo y espero a ver y clamo y pido, pero resulta que yo estoy en desobediencia y lo que mueve las manos de Dios es la obediencia a su palabra. Ahora, fíjese que Dios redime al pueblo de Israel según la promesa que Dios le había dado a Abraham. Dios, desde el principio, como les decía el domingo, había puesto una pareja, preparó, le dio, cometió la falla, adulteró la palabra y eso trajo todo el mover que hoy en día nosotros tenemos. Hablaba con el pastor y yo le decía, pastor, cada generación que ha pasado sobre la tierra, Dios de muchas formas siempre se ha dado a conocer, siempre se ha manifestado. De la misma manera ha sanado, ha liberado, ha traído, porque ese es el mover del Señor. La forma o el recurso como Dios se manifiesta, eso sí, eso le corresponde a Dios, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros pensamos distinto. Cada uno de nosotros tenemos cosas diferentes, ¿ya? Y por eso Dios dice, yo juzgo, yo soy el que digo, yo soy el que hablo, yo doy aquí la palabra y de acuerdo a como esté su corazón y en donde usted tenga la mente y hacia donde usted esté dirigiendo la enseñanza, usted obedece o simplemente dice, no, eso no es para mí. No, eso no. No, yo mejor voy aquí como voy bien. Y ahí va, usted va caminando y nosotros pensamos que vamos bien y la palabra me dice que voy bien perdido, bien errado, desviado y cuando nos demos cuenta no vemos a nadie por al ladito. Nosotros vamos por allá y el hermano va allá dándole la vuelta a la manzana y por ahí no se ve. Ahora, Dios desde el principio buscó el plan de redención. Y por eso digo, cada generación ha tenido un proceso. Cada generación Dios se ha manifestado. A cada generación Dios le ha dado líderes para que hablen y Dios lo ha elegido, le da la instrucción, le dice en dónde está el pecado del pueblo, porque a nosotros Dios nos dice en dónde está el pecado del pueblo. Si estamos diciendo mentiras, si no estamos honrando el nombre del Señor, si estamos cometiendo errores, cada uno de nosotros sabe, y por eso a veces uno habla aquí y dice, uy, ¿quién le contó a la pastora? No, a mí, o alguien me cuenta o Dios me lo hace saber. ¿Por qué? Porque Dios necesita que su pueblo esté en santidad. Porque los santos son los únicos que veremos a Dios, dice su palabra. Y nos corresponde mirar si yo estoy en santidad. Y la santidad no es solamente que diga santo, santo, no, es su caminar, su manera, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, la manera como yo me relaciono con los demás, porque resulta que los demás son los hijos de Dios. La manera como yo me comporto, la manera como yo testifico del nombre del Señor. Eso es glorificar a Dios y en eso yo me santifico. Así como el Señor me pasa por la prueba de horno, de cualquier cosa, es para qué, trayendo purificación. Dice la palabra del Señor, yo quiero invitarlo a que vayamos a Éxodo 14. Llegó el tiempo en que el pueblo necesitaba o se cumplía la palabra de Dios y el pueblo clamaba, gemía, rogaba, suplicaba al Dios del cielo para que fueran rescatados. Ellos conocían de que venía un Salvador, conocían de que vendría alguien que los rescataría de las manos de Egipto, de la esclavitud en la que ellos andaban. Fíjese que yo analizaba y a veces uno piensa, yo decía, bueno Señor, ¿cuántos años se presentó entre la muerte de José y el nacimiento de Moisés? Porque resulta que cuando uno empieza a mirar todo eso, uno se da cuenta
yo decía, no puede pasar de 400 años porque la promesa era que en la cuarta generación ellos salían. Y tengo una toca de 400 años, eche para atrás para poder entender. Y resulta que cuando la cuarta generación era Moisés, que la primera generación era Abraham, la segunda era Isaac, la tercera era Jacob y la cuarta era Moisés. Esos eran los 400 años, lo que dijo el Señor, la cuarta generación, porque eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, en Números 23 o 13, ellos dicen que estuvieron 430 años. Pablo también dice que habla 430 años que ellos estuvieron en esclavitud. Se cree y se piensa que esos 30 años es haciendo alusión al ministerio de Jesús. Porque Jesús empezó su ministerio a los 30 años, duró 3 años su ministerio y se fue, cumplió su tarea, vino, hizo, no se desvió, no empezó a mirar para ningún lado, cumplió lo que Dios le mandó, lo que estaba escrito de él y se fue. Ahora, dice que cuando Moisés, o sea, eso leí, no, de pronto haciendo cuentas acá, de pronto podemos llegar a eso, pero José murió y a los 125 años de la muerte de José nació Moisés para dar cumplimiento a los 400 años. Y ahí nació Moisés, se formó Moisés y luego Dios se le apareció allí en el sitio donde él estaba cuidando los cabritos, las ovejas de su suegro, y Dios lo llamó para que hiciera una tarea de ¿qué? De Salvador. Dice que cuando uno lee la Escritura aquí en Éxodo 13, versículo 17, dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo Elohim, para que no cambie de opinión el pueblo al enfrentarse con la batalla y se vuelvan a Misraim. Mire que Dios conoce el corazón de la gente. Dios sabía que si se iban y se encontraban con los filisteos, el pueblo iba a salir corriendo, porque ellos eran esclavos. La Biblia me enseña que ellos no les dejaban manejar herramientas de guerra ni nada de eso. ¿Por qué? Porque eran esclavos y ellos no podían manejar este tipo de instrumentos porque se podían levantar contra las autoridades o contra el mismo pueblo. Y fíjense que Dios le había dicho a Moisés que él iba con mano dura y con grandes juicios, iba a rescatar a su pueblo. Lo iba a librar. Recuerde que la palabra librar en el hebreo significa arrebatar. Dios iba a arrebatar a su pueblo de las manos del adversario. Ese mismo pueblo, el cual Dios lo llevó allí y lo dejó en esclavitud, dando cumplimiento a la palabra que Dios le había dado a Abraham. Porque fíjense que la Biblia me habla que Dios mismo es el que crea todas las cosas, Él mismo es el que hace todo, lo lleva usted, pero en ese llevarlo y en ese volverlo a traer, Dios se va a manifestar, porque es que Dios necesita que usted y yo confiemos en Dios. Y uno dice, este diablo, es que Él no se mueve sin que Dios no le dé permiso. Y Él está a mi alrededor y en cualquier momento que Él ataca es porque Dios le permitió. Y a veces nosotros no hemos entendido, porque Él dice, yo creé la adversidad y yo también creé las cosas buenas. Eso lo dice la Escritura. ¿Ya? Y dice la palabra del Señor que cuando José se iba a morir, ¿qué le dijo? Le dijo a su pueblo que él, porque dice la Escritura que José vio hasta la tercera generación de los hijos de Benjamín, de su hijo Manasés. De Manasés vio hasta la tercera generación. O sea, ¿cuántos años tenía aquel hombre? Y sin embargo dice que cuando él falleció, él le dijo a todos,
tenga por cierto que Dios nos va a visitar. Pero cuando Dios los saque de esta tierra, no me dejen a mí aquí, mis huesos no me los dejen aquí, me los llevan y me entierran en Canaán. Y yo decía, bueno, ¿y ahí cómo es la cosa? Bueno, me puse a buscar, a leer, y pues, hay tantas cosas que a la final, pues, la Biblia no lo dice, pero uno pues trae a manera de conocimiento. Porque dicen algunos que José no fue enterrado, o sea, fue puesto en un ataúd y fue puesto en algún sitio para que todo Israel se acordara que en cualquier momento que salieran, él también tenía que salir. ¿Ya? Y dice que en el momento que salieron, los huesos de él salieron también, y que allá en Canaán fueron enterrados los huesos de José. Entonces, por eso, fíjense que ellos, antes de morir, había una profecía de que Dios estaría con él. Nosotros también tenemos una profecía de parte de Jesús, que Él vendrá por nosotros. Y que los muertos resucitarán, y que los que no hemos muerto nos iremos con el Señor. Hay una promesa. Y sobre esa promesa tenemos que movernos, tenemos que calentar nuestro corazón, tenemos que animarnos, tenemos que buscar la forma y la manera de cómo estar pegados del Señor, de cómo buscar siempre su presencia, de cómo ir a buscar lo bueno que Él tiene, su palabra, que es como miel, que es lo mejor que cada uno de nosotros podemos tener. Y dice la palabra, dice, después de grandes juicios y mano dura de Dios contra el pueblo, las huestes de maldad que gobernaban a Israel debido a la esclavitud fueron sometidos, fueron sacados. Fíjense que Dios se movió. Vino porque le dijo, ten presente a Abraham, que la nación que te tenga esclavizado y que haga todo, yo lo voy a juzgar. Y antes de que ellos salieran, Dios juzgó la tierra. Dios juzgó con las plagas, y al final de la 10ª, que es la base, que es el objetivo, que ya le hemos hablado, que de ahí es donde el Señor ya empieza el nuevo camino, la nueva dirección, las nuevas cosas. ¿Por qué? Porque así Dios lo había establecido. Entonces fíjense que la palabra del Señor dice que ellos salieron. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, una de las cosas que yo he aprendido es que cada enemigo, y escúcheme acá para que usted me entienda, cada situación de nosotros, cada enemigo que tenga usted, así sea en su parte almática, sea en su parte espiritual, o sea con su cuerpo, es usted la que tiene que entrar a pelear. Somos nosotros los que tenemos que entrar a pelear con ese miedo, con esa incredulidad, con esa ausencia, con lo que usted tenga en cualquiera de sus ser. A usted, en compañía de Dios, tiene que luchar. Somos nosotros los que tenemos que ir al campo de batalla. Somos nosotros, pero antes de que Dios me lleve, antes de que yo me enfrente con ese enemigo que se llame duda, que se llame miedo, que se llame incredulidad, que se llame pereza, que se llame adulterio, fornicación, cualquiera que sea su enemigo, Dios lo va a preparar. Dios lo va a llevar. De pronto le va a poner pequeñas batallas. De pronto le va a poner ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque hay algo que usted y yo tenemos que hacer, y es vencer a ese enemigo. Vencer ese adversario, cualquiera que sea, hermano. Por eso la palabra del Señor dice aquí, dice que Dios que le dijo a Moisés, cojan, salieron, yo me imagino todos felices, llenitos de corderito, de pan y de todo, porque Dios antes de mandarnos a la guerra nos manda llenitos. No nos manda con hambre, como dice el Señor, no sea que nos desmayemos en el camino y digamos, Señor, me desmayé porque no comí. Señor, no fui capaz porque tengo hambre. Señor, no fui allí porque no tengo plata para el transporte. Señor, cuando hay muchas cosas que se pueden hacer para obtener todo lo que el dinero ya está hecho, usted tiene que buscar la forma de conseguirlo. Cada uno de nosotros tenemos un talento, como nos enseñó David, tenemos una forma y una manera, desde que sea lo legal y que Dios le esté con usted, hágale y pídele siempre al Señor para que usted tenga la oportunidad de estar en la casa del Señor. Y fíjense que el Señor, ¿qué le dijo a Moisés?
Moisés, mire, no se vaya por la tierra de los filisteos, porque ellos salían de Gosén hacia la tierra prometida y era corto, dice que el camino hacia allá era corto. Pero ¿qué hizo el Señor? No, porque tenían que pasar por tierra de los filisteos, y los filisteos eran de los familiares de Cam, porque viene de los cananeos, vienen allí y eran enemigos de ellos. Por eso el Señor le dice, no, por allá no se vaya. ¿Por qué? Porque como tiene miedo, nos vamos, nos devolvemos al mundo, nos devolvemos a esa situación, seguimos ahí bajo esa circunstancia, porque nos da miedo pasar al otro lado, nos da miedo tomar una decisión, nos da miedo creerle al Señor que si yo me quiero salir de esa problemática, de esa situación, de esa circunstancia, me da miedo obedecerle a Dios. Y por eso el Señor está diciendo, no lo llevó por el camino que Dios le dijo, por ese camino no, Moisés. Hágame el favor, y dice de los filisteos, aunque dijo, porque Elohim dijo, para que no cambie que el corazón, porque el corazón es fácil de cambiar, hermano. Usted puede estar ahorita feliz y contento y pasa algo y ¡pum!, se le cayó todo a usted. Y cambia su decisión, cambia su manera de caminar, cambia su pensamiento, cambia la dirección suya que llevaba hacia Dios para irse hacia el mundo, para ir a pecar, para ir a hacer cualquier cosa. Por eso el Señor dice, por ahí no se vaya, porque usted va a cambiar, porque usted va a cambiar su corazón, va a cambiar la decisión. De que usted dijo, como dijo Daniel, propongo en mi corazón no contaminarme de la comida del rey. No importa los manjares, no importa lo que hay allá. Qué lindo los manjares de pan, qué lindo los manjares, comida y todo lo que usted quiera. Pero para él era más importante obedecerle a Dios. Para él era más importante su cultura, su Dios, su linaje, porque él venía de la tribu de Judá. Y a veces nosotros que somos del linaje del Señor, ante cualquier circunstancia cambiamos de actitud. Ante cualquier circunstancia nuestro corazón se engrandece o se entristece, se llena de miedo y cambiamos la dirección en la cual el Señor nos lleva. Porque no queremos esforzarnos, no queremos, hermano. Estoy cansado, ¿y qué? Venga a buscar al Señor, que Él dice, está cansado, está atribulado, venga, yo se lo quito. Venga, yo le quito su cansancio, yo le quito su temor, yo le quito su enfermedad, yo se la quiero quitar. No, es que como muchos enfermos, no quiero sanidad, porque es que esto me da de comer. Y así hay mucho pueblo del Señor. No, yo no camino con el Señor, porque es que eso, cuando uno está con el Señor, eso me prohíbe en todo. El Señor no prohíbe nada. Es que cuando usted ama a alguien, usted empieza a caminar para agradar el corazón de ese que usted ama. Y dice la palabra del Señor, dice, para que no cambie. ¿De qué? De opinión. Todos felices nos vamos, se acabó la esclavitud. Qué bueno, mire, ahora sí tenemos los cabros, la plata, el vestido, y nos fuimos y todo. Y cuando vemos al diablo que está al frente, nos salimos corriendo y dejamos todo tirado. ¿Por qué? Porque el miedo fue más fuerte que la misma confianza y la seguridad que yo tengo con el Señor. Porque eso el Señor dice, para que no cambie de opinión el pueblo, ¿al qué? Al enfrentarse con la batalla. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de enfrentarnos a un pasado, a una situación de vivencia, a una circunstancia de decirle no al pecado, no a esto, no a aquello? ¿Cuántas mujeres prefieren que el marido todos los días los golpee porque no son capaces de tomar la decisión? Y por eso terminan muertas. ¿Por qué? Porque no son capaces de tomar la decisión. Porque, ay no, es que él me da de comer. Yo prefiero ir a lavar platos, a barrer o a hacer cualquier cosa, en vez de que todos los días le estén dando a uno, golpeando, maltratando, ultrajando. Y mire lo que dice el Señor, porque le da miedo enfrentarse a la situación. Nos da temor enfrentarnos a esa circunstancia. Y lo que dice aquí el Señor, dice, mas hizo Elohim que el pueblo fuera desviado por el camino del desierto del Mar Rojo. ¿Quién cambió la dirección? Dios. ¿Por qué le cambió la dirección? Porque el pueblo, Dios sabía que el pueblo se le devolvería.
Dios sabía que el pueblo, como no conocía a Dios, como no conocían al Señor, como no estaban seguros de Él, sino conocían los dioses de Egipto, conocían la comida de Egipto, conocían el mundo, le daba miedo. Y por eso el Señor dice, desviémoslo, Moisés, tráigalo, cójalo. Pero ¿sabe por qué? Porque aquí la misma palabra del Señor me está diciendo, ¿por qué el Señor le dijo a Moisés, desvíemelo del camino? Porque Dios los iba a enfrentar contra sus propios dioses. Dios los iba a enfrentar contra sus propios temores, contra sus propias inseguridades, y lo iba a enfrentar contra los demonios que los tenían a ellos atados. Y por eso dice el Señor, dice, el pueblo fuera desviado por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel, de Misraín, armados. Fíjense que ya llevaban armas, pero ¿de qué me sirve tener una pistola si no la sé manejar? ¿De qué me sirve tener la espada que es la palabra de Dios si ni siquiera la sé usar? ¿De qué me sirve tener tantas Biblias si ni siquiera la leo? Si me da pesar, yo no la rayo porque me da pesar. ¿Cuál es? Para eso es. Estudie sobre la misma palabra, porque es que usted tiene un cuaderno así grande y usted no se va a llevar el cuaderno a compartir. ¿Y qué era esto? ¿Y qué era esto? No, para eso está. Utilice la creatividad, los colores, la imaginación que el Señor le va a dar para que la palabra siempre se nos quede en nuestra mente. La confianza que debemos de tener en el Señor. Y dice el Señor que ellos subieron, el 19, dice, tomó también consigo Moisés, ¿qué? Los huesos de José. O sea, se cumplió el propósito, el anhelo que había del corazón de José, se lo llevaron. Y dice la palabra, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, ciertamente los visitará y hará subir mis huesos de aquí con ustedes. Ahora fíjense que cuando Dios les cambió la dirección, ellos llegaron a una parte que se llama Sucot. Y esa Sucot significa cabañas, significa enramadas. Llegaron allí a ese sitio. Y de ese sitio dice que acamparon en Etam. Cuando yo busqué Etam en el hebreo no tiene ningún significado. Sukkot sí dice que es enramadas, que es cabaña, que es la fiesta que se celebra en el mes de entre septiembre y octubre, la fiesta de la enramada, la fiesta del Sukkot, de los frutos, la fiesta de la expiación, y todo lo que se celebra en este evento. Dice la palabra del Señor que acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Cuando fui a la Biblia hebrea y busqué qué quiere decir la entrada del desierto. La palabra desierto en el hebreo significa boca, significa hablar, significa agujero, significa aconsejar, significa soledad, problemas, todo eso significa la palabra desierto. Entonces fíjense que el Señor, ¿qué le dijo? Llévenmelos, acampen aquí, pero al frente de esto que es la boca, que ese es el agujero, que es por donde yo me voy a manifestar. Y dice la palabra del Señor, dice que el pueblo sale de Ramsés, llega al Sucot, del Sucot va a Etam, y allí no tiene ninguna traducción, le digo, y la palabra del desierto significa aconsejar, hablar, soledad, boca. Eso es lo que significa la palabra desierto. Entrada del desierto significa vamos a entrar a una palabra, vamos a entrar a un proceso en el desierto. Por eso Dios siempre nos va a llevar al desierto. Fíjense que cuando el Señor Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, ¿a dónde lo llevó el Espíritu de Dios? Al desierto. ¿Con quién lo enfrentó? Con el diablo. Pero para poderlo enfrentar, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él tenía que enfrentarse contra el enemigo, contra aquel que no fue capaz, Eva, que le añadió a la palabra,
Y por eso el enemigo, ¿qué trabajó? Lo que más le preocupa al hombre, la comida, los bienes, las cosas. Eso es lo que más le afana a la gente. Por eso el que le dijo, usted tiene pan, usted tiene hambre, lleva 40 días sin comer, lleva tanto tiempo sin comer y sin beber. Entonces, si quiere, dígale a estas piedras que se conviertan en pan y coman. Porque es lo que dice la Escritura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que el enemigo siempre va a tocar? Mis necesidades. ¿Qué fue lo primero que tocó el adversario con Job? ¿No fueron las cosas? ¿No fueron los animales? Porque esa es la forma como el diablo cree y está seguro que nos doblega, y doblega a la gente, doblega a las personas. ¿Por qué la gente sale y se va cuando Dios empieza a exigir, cuando Dios empieza a moldear esa parte del dinero? Entonces la gente sale y se va. ¿Por qué? Porque a la gente le preocupa más su comida, le preocupa más su bebida, le preocupa su presentación, le gustan los deleites del mundo. Y cuando el Señor empieza a cerrar un poquito las fuentes, a mí ya no me gusta ese Dios. A mí no me gusta ese Dios, porque ese Dios no me quita, ese Dios no le gusta el deleite, no le gusta el contentamiento, no quiere que yo baile, no quiere que yo tome. Lo que pasa es que Dios no quiere que usted se destruya. El Señor a nada le dice a usted que no, todo le es lícito, pero no todo le conviene. Eso me dice la Escritura. Y por eso la palabra del Señor dice que dice, partieron del Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. El 21 dice, y bueno, yo tengo aquí la Torah, Yujebajei iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. ¿Qué me quiere decir a mí el Señor con este versículo? Porque yo lo leía y dependiendo de lo que el Señor nos ha enseñado, la Escritura dice que ¿quién va delante de nosotros? Dios. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo al Señor que si él no iba delante del pueblo, él no se movía. Y nosotros tenemos alguien que se ofreció sin que nosotros se lo pidiéramos, fue Jesús. Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él se ofreció a estar con nosotros. Luego, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer? ¿Por qué nos da tanto miedo las cosas si sabemos que Jesús está con nosotros? Si sabemos que Él va adelante, si sabemos que nosotros estamos en Él, y si estamos con Él, pues muchas cosas nos van a salir bien. Independiente de las adversidades, independiente de las cosas, vamos a estar allí con el Señor. Porque así como Dios le cumplió la promesa, el sí, acompaño a mi pueblo, yo lo voy a acompañar. Y fíjense que dice que Él iba delante de ellos, delante de su pueblo, que dice de día, delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos. La palabra día en el lenguaje espiritual significa cuando estamos vivos, el tiempo de estar vivos, que el Señor nos acompañará hasta el fin de nuestros días, nos acompañará aquí en la tierra, mediante la presencia del Espíritu Santo y la guía. Por eso dice que el Espíritu Santo es el que me guía. Y dice la palabra, dice, esto representa que estemos en el mundo, el Señor estará con nosotros, guiándonos con el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Los hijos, porque son guiados los hijos del Señor. Guiados son los hijos del Señor, de Dios, serán guiados por el Espíritu del Señor. Por eso dice que de día, mientras nosotros, hermanos, estemos con vida, mientras nosotros, porque Jesús dice, entre tanto el día esté, yo estaré con ustedes. Y eso significa el tiempo de vida de cada uno de nosotros. El tiempo mientras nosotros caminemos con el Señor, andemos con el Señor, caminemos con Él, sabemos
que tenemos la compañía del Señor, la guía de su Espíritu. ¿Para qué? Para andar en el camino, como dice el Señor en su palabra. Dice, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Cuando la Biblia me habla de noche, de oscuridad, de tinieblas, me está hablando en los tiempos de prueba. Porque si yo me muero, hasta ahí llegó todo. Pero aquí lo que el Señor está haciendo referencia es que cuando estemos en los momentos de angustia, cuando estemos en los momentos de persecución, cuando estemos en los momentos de dura prueba con el Señor, Él estará con nosotros, con fuego. ¿Y qué representa el fuego? La presencia del Espíritu Santo. Sea de día o sea de noche, siempre vamos a contar con la presencia de nuestro Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, siendo traído a nuestra mente la palabra, porque es la palabra la que me va a dar a mí el aval, es la palabra la que me va a decir, vaya por aquí, coja por aquí, haga aquí, hable esto, como el mismo Señor se lo decía a Pablo. O dígame si Pablo, cuando Dios lo mandaba a una parte, no le daban una profecía. Mire, Pablo, usted allá le va a pasar esto. ¿Por qué? Porque Dios lo preparaba. Dios le enviaba el mensaje para que cuando él estuviera viviendo eso, no dijera, ay, pero a mí no, el Señor no me dijo nada. No, eso es a mansalva, no, eso no se vale, Señor. Usted que todo lo sabe, ¿por qué no me lo sopla? ¿Por qué no me lo dice? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me prepara para que no me cojan fuera de control o fuera de base? Y por eso aquí el Señor está diciendo que en la noche, cuando nosotros estamos en pruebas, en angustias, en zozobras, en afanes, enfermedades, ¿quién está con nosotros? El Dios alumbrando mi camino. ¿Y quién es el que alumbra mi camino? ¿No es Jesús? Jesús dice en el Evangelio de Juan, yo soy la luz y soy la vida de los hombres. Por eso habla que Jesús es mi luz. Y la enseñanza es mi luz en un momento de prueba, en un momento de angustia, en un momento en que yo no sé si coger a la izquierda, coger a la derecha o devolverme. ¿Por qué? Porque como no tengo una dirección con el Señor, o porque de pronto se ha hecho la prueba más de fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor necesita mirar en nosotros qué hay en nuestro corazón, para que yo no me devuelva, dice el Señor, para que yo no cambie de opinión, para que yo no diga no vale la pena buscar de Dios, es mejor el mundo, sus deseos y sus pasiones. Y por eso aquí dice el Señor, ¿para qué? Mire, el Señor está de día y de noche, para que usted ande de día y de noche. Por eso lo dice el Señor. Dice el Señor en su palabra, dice para alumbrarles a fin de que anduvieran de día y de noche. Para que usted esté en el día, esté en el gozo, esté en la prueba, esté en lo que esté, y en la noche usted siga confiando en el Señor. Nosotros sigamos caminando de acuerdo a lo que dice la palabra. Que no sintamos miedo, que no sintamos temor. Que hagamos lo que dice la palabra. Pero para eso, hermano, tenemos que sentarnos a leer la Biblia, tenemos que sentarnos a leer la palabra. Porque yo digo, ¿cómo una persona puede hablar sin leer la Escritura? ¿Cómo la persona puede decir cosas si no lee la palabra? ¿Cómo Dios le va a revelar su manifestación o a revelarse Él para usted si nosotros no leemos la palabra? ¿Cómo el Señor me va a correr el velo cuando yo no sé para dónde voy si yo no tengo? Entonces se me hace fácil tomar mis propias decisiones, y cuando tomo mis propias decisiones y las cosas me salen mal, entonces le echo la culpa a Dios, le echo la culpa a las circunstancias, o le echo la culpa al diablo, porque no quiero reconocer que yo no fui a la presencia de Dios y que Dios me dio una palabra y que Dios me dijo que hiciera, y yo no lo quise hacer. Yo no lo quise hacer. ¿Por qué? Porque en nosotros hay dureza de corazón. Cuando nosotros no obedecemos al Señor, hay dureza de corazón. Cuando a mí el Señor me habla y me dice las cosas, pero yo no quiero, es porque yo no amo a Dios, es porque tengo dureza de corazón. Y aquí es lo que dice el Señor en su palabra. Por eso dice, el Señor va delante de nosotros, hermano. El Señor nos está preparando. Por eso el Señor, que dice en Mateo 24,
Cuando oigáis de guerra, rumores de guerra, cuando oigan esto, cuando hay pandemias, hambrunas y todo, la situación con lo que está pasando allí en Europa, usted no se imagina lo que viene, por la parte económica, por la situación que se va a presentar, con todas esas situaciones. Porque así como le hicieron el bloqueo de las cosas económicas a Rusia, todo eso va a afectar al mundo entero, a nosotros, porque nosotros le vendemos carne a ellos. Es el mayor comprador de carne en Rusia. Entonces mire, ¿en qué condiciones vamos a estar? Y nosotros, sin embargo, estamos más preocupados por las cosas que sí, Señor, venga, yo me quiero preparar, porque es que yo ya veo que por aquí como que ya están sonando las trompetas y yo aquí todavía tratando de buscar ahí los pispirispis, tratando de buscar las cosas y me voy a ir y nada me voy a llevar. Solo se va a llevar lo que usted hizo acá con su cuerpo, la obediencia, porque nosotros le vamos a rendir cuentas al Señor. De palabras, de hechos, de acciones y omisiones, dice la palabra, de todo le vamos a rendir cuentas al Señor. Los que se van para el cielo, allá recibirán, también darán cuentas al Señor, y dependiendo de eso recibirá su galardón o recibirá o no recibirá nada. Pero usted entra porque usted, de todas maneras nosotros vamos a rendirle cuenta, pero los otros también, los malos también le van a rendir cuenta al Señor. Y ellos ya saben. Porque es que el Señor no va a decir, los malos para allá, no, cada uno va a su juicio, el Señor lo sentencia, el Señor le dice tal cosa. Así como el chico que mató la muchacha, 50 años de vida le dieron por haber matado a la muchacha. 50 años de cárcel, perdón. 50 años de cárcel le dieron a este muchacho, porque le había dicho que había robado eso porque tenía un hijo y quería comprarle unos tenis, pero le encontraron un montón de cosas. No, eso no es así. ¿Y sabe quién lo vendió? Mire lo que dice el Señor. El hermano entregará al hermano. El hermano, por los 50 millones de pesos que ofreció, vendió al hermano. Fue y lo entregó, y ahora está peleando por los 50 millones por haber entregado a su hermano. Y eso es bíblico. Eso no dice el Señor. Entonces uno dice, ay, Dios mío, por plata. Bueno, así obra el Señor, y cada uno paga el producto de su pecado. Hay que orar, porque de todas maneras estamos complicados. Ahora, mire lo que hay aquí en el 22, que este versículo, cuando yo lo leía, dice, nunca se apartó, óigame bien, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Fíjese que él está diciendo eso, nunca se apartó. ¿Y qué nos dijo Jesús? Jesús que dice, hasta el fin del mundo yo estaré con ustedes. Y eso es lo que dice el Señor, nunca se apartará de nosotros el bien y la misericordia del Señor. Nunca se apartará, siempre y cuando nosotros caminemos de acuerdo a lo que dice la palabra. Siempre y cuando nosotros busquemos la guía y la dirección del Señor, de la palabra, para que nosotros hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Es lo que nos dice la Escritura, hermano. Es lo que cómo Dios preparó todo eso. ¿Para qué? Mire lo que dice el capítulo 14. Versículo 1, habló Dios a Moisés diciendo, cuando fui al hebreo y busqué esta palabra habló, en el hebreo significa aconsejó Dios a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que regresen y que acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, junto a Baal-Zephón, enfrente, y acamparán junto al mar. ¿Qué quiere decir eso? Porque todos esos nombrecitos, usted no se imagina lo que hay ahí. Es impresionante lo que hay ahí, lo que nos está diciendo el Señor. El Señor le dice a Moisés, ¿qué tal que usted vaya en pie de cuesta y que el Señor le diga, devuélvase?
porque tiene que irse es allí por el norte, y usted diga, no, llevo yo tantos días caminando para que ahora usted me diga que tengo que devolverme. ¿Cómo así, Señor? Ya llevamos unos días caminando y ahora usted va a ir y salir que nos devolvemos. ¿Y qué dice la gente? No, pero ¿qué? Me dice, se levantó todo el mundo, todo el polvorín, ¿cierto? Porque ¿qué le dijo el Señor? Dice, díganle que regresen y que acampen donde yo les voy a decir. Fíjense que el Señor dice, coja por aquí, coja por allí, no sé qué, pero cuando ya llegaron a cierto punto el Señor dice, devuélvase. Tenaz, ¿cierto? Y uno dice, uy, Señor, póngase serio. ¿Cómo así? ¿Para qué me dejó caminar todo este montón? ¿Para qué me dejó ilusionarme si ahora me va a decir que no? Pero ahí solamente Dios sabe qué es lo que está buscando. La obediencia, mi acción, mi reacción, que hay aquí en mi corazón. Porque resulta que cuando Dios me dice las cosas, yo como reacciono. Algo que va de pronto, que no va acorde a lo que yo llevo. Y fíjense que el Señor, ¿qué le dice? Dígale que se regresen y acampen delante de Pi-Hahirot. Ese Pi-Hahirot significa, mire lo que significa, que a mí me dejó como condorito. Pi-Hahirot significa boca del desfiladero, significa apertura, significa agujero. O sea, yo decía, bueno, Señor, si usted le dijo acampe de acá y eso significa un agujero, quiere decir que por ahí yo me voy a ir. Que el Señor por ahí va a abrir el camino, va a abrir algo para que yo entre, para que yo me direccione por ese sitio. Devuélvase y coja aquí, llegue hasta la Virgen y de ahí coja de ahí para adelante, porque de ahí empieza usted a irse para Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Y dice el Señor, dice, póngase ahí, póngase a la boca, a la apertura de lo que yo voy a hacer. Esa obediencia, ese sitio, dice el Señor, entre Migdol. Migdol significa la gloria, gloria, la gloria, gloriosamente. Dios iba a obrar, iba a hacer para que el pueblo viera la gloria de Dios, viera el beneficio que Dios estaba con ellos. Y dice la palabra, dice entre Migdol y el mar. Cuando fui al hebreo a buscar la palabra mar, resulta que esta palabra tiene algunos significados muy particulares. Uno es agua, otro es espere, otro es rugir. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Párese en el sitio, en la boca entre mi gloria y espere lo que yo voy a hacer. Espere. Y dice la palabra del Señor, ahí dice, junto al mar, y el mar junto al Baal-Zephón. La palabra Baal-Zephón, Baal significa ídolo, gente, hombre y destructor. Y Zephón significa viento, viento del norte, o el Señor del norte, que era llamado el Dios de los vientos de Egipto y era un Dios cananeo. O sea, ¿qué iba a hacer el Señor? Así como se enfrentó en Egipto con cada uno de los dioses, con cada uno de aquellos dioses, ahora aquí Dios se iba a enfrentar con el viento. Dios se iba a enfrentar ¿con quién? Con ese viento del norte que para ellos era su propio Dios. Y le iba a mostrar cómo el viento, porque dice que vino el viento del norte, por eso le llaman el viento del norte o el Señor del norte, y toda la noche corrió ese viento. ¿Para qué? Para abrir las aguas y que por esa boca donde el Señor había dicho, el pueblo pasara. ¿Por qué? Porque tenían que enfrentarse
al viento, tenía que enfrentarse a esas situaciones, a ese Dios que para ellos era el Dios cananeo, era su propio Dios, el Baal-Zephón. Por eso dice, junto a Baal-Zephón, enfrente, por eso dice, enfréntese. Así como el Señor se enfrentó con los diferentes dioses de Egipto, con los piojos, con las ranas, con la sarna, con todo eso, eran sus dioses. Y Dios se enfrentó con ellos a través de las acciones de Aarón, porque unas plagas las hizo Aarón, otras plagas las hizo Moisés y otras las hizo Dios. Lea y verá que hay unas que así se dividió el Señor. Dijo, estas las hace Aarón, tres Moisés, 3 Aarón y 4 las hizo Dios. Y fue la lucha. Y aquí el Señor dijo, vamos a luchar. Y yo le decía, Señor, el mar, porque fue el primer juicio que hizo el Señor con el mar, con el río Nilo, ¿cierto? Convirtió el río Nilo en sangre. Y fue lo que hizo el Señor, convertir el agua en vino. Y aquí el Señor dice, aquí lo vamos a enfrentar. ¿O no vino el Señor y se encontró con los discípulos que luchaban contra el viento? Era Baal-Zephón, porque ese es un Dios que se levantaba en contra del mismo pueblo, que se levantaba cuando habían los momentos en que, como nos dice ahí el Señor, cuando ellos iban en la barca, que ahí se levantó, ese era el Dios Baal-Zephón, que se levantó contra la barca donde estaba el Señor. Y por eso el Señor le dice, calla y enmudece, porque era la lucha. Es la lucha, hermano. Es la obediencia que el Señor nos manda a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Para que nosotros nos enfrentemos. Dios llegó y lo enfrentó a ellos. ¿Por qué? Porque cuando Dios abrió el mar y ellos pasaron, dice la Escritura que después vinieron los egipcios. ¿Y qué hizo el Señor? Con su propio Dios, a quien le rendían culto, le rendían todo eso, ellos quedaron en la mitad del mar. Porque, ¿qué me quiere decir a mí es? Si yo tengo un enemigo, Dios me va a enfrentar y me dice, párese así, haga esto, hable aquello, aquí está la palabra, aquí está la situación, enfréntese contra ese enemigo. Y cuando usted se enfrente, yo estoy ahí, porque dice la palabra del Señor, dice que Él estaba delante, y Dios es el que va adelante, dándome la seguridad, dándome confianza, para que yo siga adelante, para poderme enfrentar con ese enemigo, con ese miedo, con ese temor, con ese Baal-Zephón, con ese viento que viene a veces. No vienen los huracanes, no vienen todo eso, porque yo recuerdo que una vez la hermana Milce nos habló sobre los 4 vientos, y cuando se combina el viento del norte con el viento del sur son los que dan los huracanes, y cuando se enfrentan los 4 vientos son todo lo que nosotros vemos. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Nosotros tenemos que enfrentarnos, hermano. Nosotros tenemos que ir, dice el Señor, acampen en esos sitios, y en ese sitio es donde vamos a tener la guerra. En ese sitio es donde usted va a ver la gloria de Dios. En ese sitio, aunque el pueblo lloraba y que ya vienen y que ya ve, ¿por qué? Porque el Señor sabe dónde los puso, más cerquita cuando venían los egipcios. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice el faraón, mire, el pueblo no sabe para dónde va. No sabe para dónde va. Se devolvieron. Vámonos a atacarlo, vámonos a cogerle. ¿Por qué? Porque querían volverlo a llevar hacia Egipto, porque se habían dado cuenta de que se había ido a aquellos que habían hecho una nación grande. Dice el Señor que nos dice que Él nos hará a nosotros naciones grandes, hermano. Y es lo que nos dice el Señor en su palabra. Y el Señor nos va a llevar a enfrentarnos
con ese enemigo, llámese como se quiera llamar, pero Él no lo va a enfrentar hasta cuando nosotros, Dios esté seguro que yo no me voy a vencer, que no voy a salir corriendo, como dice el Señor, no sea que me salgan corriendo. ¿Y cuánta gente no ha querido enfrentarse a sus miedos? ¿Cuánta gente se ha dejado amilanar por la situación? Es que me da miedo. Oiga, ¿y usted por qué no? Ay, no. ¿Y qué tal que me salga mal? ¿Y usted qué sabe si le va a salir o no le va a salir si usted no lo hizo? Tenemos que ir a vencer, tenemos que ir a poner por obra lo que dice la palabra. ¿Cómo sabe usted que la palabra de Dios es bendición si nosotros no la ponemos por obra? Y si una de las condiciones del Señor es que tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Y aquí el Señor le está diciendo, aquí lo que Dios lo llevó al pueblo fue que se enfrentaran contra sus mismas situaciones, que se enfrentaran contra ese enemigo que los tenía subyugados, esclavizados, oprimidos, y que cuando vieron todo el ejército que venía para con ellos, sintieron miedo y temor y se levantaron contra Moisés. Porque a veces somos así, nos levantamos contra Dios. Nos levantamos contra el Señor, pero nosotros no queremos llegar al punto donde tenemos que llegar. Yo tengo que andar algo y el Señor hará el resto. Entonces, ¿yo cómo sé si Dios me acompaña o no me acompaña? ¿Cómo sé que la Biblia me guía si no leo la Escritura? ¿Cómo sé que mi vida está en santidad si yo no alimento mi espíritu con la palabra de Dios? Por eso aquí el Señor está diciendo, entre el espíritu, entre mi gloria y entre el ataque del adversario, yo estoy entre todas esas situaciones. Yo soy el que voy adelante, yo soy el que voy abriendo camino, yo voy dirigiendo la vida del líder, yo voy dirigiendo la vida del pastor. ¿Para qué? Para que el pueblo camine seguro. Pero si usted no camina de acuerdo a lo que uno dice, de acuerdo a lo que habla la palabra, ya la responsabilidad es suya. Porque nosotros no podemos obligar al pueblo a que haga las cosas. No lo podemos obligar, hermano. Esa es decisión de cada uno de nosotros si queremos ser esforzados, si queremos ser valientes, si no queremos que el diablo siempre nos acobarde con un porque nosotros nos dejamos amilanar por el enemigo. Y aquí el Señor está diciendo, vamos a enfrentarnos contra los vientos, vamos a enfrentarnos contra ese enemigo, vamos a enfrentarnos. Párese aquí, en un sitio especial, y yo me voy a mover con mis recursos, con mis cosas, pero usted confíe, usted espere, usted ore, clamemos, esperemos, porque hay alguien que está trabajando, que aunque usted no lo vea, sabemos que Él se está moviendo. Sabemos que Él está ahí, porque hay una promesa, hermano. Hay miles de promesas de la compañía del Señor, que nos guarda, que nos cuida donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, siempre el Señor nos acompañará, porque es lo que nos dice la palabra. Y por eso aquí el Señor está diciendo, ¿saben qué? Párese en esta parte. Yo he hablado, yo he dicho, yo hasta al enemigo le dijo usted qué tiene que hacer y usted qué tiene que hacer. Porque ese es el Señor. El diablo no puede moverse solito, el diablo tiene que pedirle permiso. ¿Para qué? Para poder obrar, para poder atacar, para poder venir a molestarnos, a ponernos gorro. Porque para eso Dios hizo al enemigo. Que él se dañó su corazón, él lo dañó. Y Dios lo sabía. Dios creó a Luzbel, él por la dureza de su corazón, porque él se enalteció, porque se llenó. Y ese es el problema que tenemos. Cuando Dios nos engrandece, Dios nos llena de favores, entonces nosotros queremos ser más que Dios. Y eso le pasó a Luzbel. Y por eso el Señor dijo, fuera, ahora lo voy a usar a usted contra la misma tierra. Y sabemos que el enemigo está ahí. Él sabe que está perdido y sin embargo él batalla. Porque él solito no se va a ir. Se va a ir a coger el despistado. Se va a ir a perseguir a aquel que no cree en las cosas, que no camina con el Señor. Ese es el que lo va a echar por delante. Por eso, hermano, aquí lo que nos está diciendo el Señor, está diciendo es, hay una situación. Y Dios nos va a llevar a enfrentarnos a muchas cosas. Porque Él necesita no al cobarde. Él necesita al valiente. Él necesita a aquel que le dice no al mundo y le dice sí al Señor. Aquel que le dice, Señor, dejo mi cama y me pongo a orar, porque hay mucha necesidad, hermano.
Hay mucha necesidad allá afuera. Y yo anoche escuchaba un testimonio de allá de esas situaciones que estaban viviendo, donde creo que fue en las Naciones Unidas, donde estaba uno de esos personajes importantes, le estaba mostrando, le estaba dando a todos ellos que escucharan un testimonio. Y era un chico que lo habían mandado a la guerra. Era de Rusia, estaba en Ucrania. Y la mamá le decía, hola hijo, ¿cómo está? Hola mamá, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Estás bien? Y ni siquiera la mamá sabía que el pelado lo habían mandado para la guerra. Pero cuénteme, ¿cómo está? Bien, mamá, bien. Y decía, ¿y usted dónde está? Mamá, esto es muy duro. Mamá, esto es terrible. Mamá, esto es terrible, mamá. ¿Y usted dónde está? Estoy en la guerra. ¿Cómo así? Estoy acá. Mamá, y yo voy en el tanque y la gente se mete por debajo. Y yo decía, Dios mío, esto es muy duro. Mamá, tengo mucho miedo. Mamá, tengo mucho miedo. Sonó una bomba y ¡pum! Mató al muchacho. Y yo decía, Dios, y uno se queda así. Yo lloré en ese momento y yo decía, Señor, esto es muy raro. Imagínense lo que estamos viendo. ¿Qué será lo que viene después? Y nosotros buscando qué, hermanos, cuando debemos sentarnos, buscar de Dios y prepararnos lo más que se pueda para podernos ir con el Señor. ¿Cuánta gente, cuántas mamás dejando a sus esposos, los dejan en la frontera con el otro país y se van a pelear por su país? Y yo decía, Señor, ayúdenos. Señor, por favor. Esto es muy duro y esto es muy difícil, porque la venida del Señor se acerca y cada vez las cosas son más complicadas. Aquí lo único es orar, hermano, caminar dentro de los parámetros de Dios y no buscar tanta la preocupación por el dinero. Dios lo hará, hermano. Dios le traerá, Dios a maravillas, porque Él va delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Y Él no va a permitir que nada a nosotros nos acontezca si no somos capaces de soportar. Pero Él está buscando sus valientes. Él está buscando sus guerreros. Él nos está diciendo, párese aquí porque necesito formarlo, instruirlo, para que usted me vaya a llevar la palabra. Para que usted vaya a rescatar a aquel que está en las tinieblas, aquel que está en la oscuridad, aquel que ha sido preso del adversario. ¿Y nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer o simplemente estamos preocupados por nosotros mismos? ¿También estamos en los amadores de sí mismos? ¿O estamos preocupados por todo menos por la obra de Cristo, menos por la obra del Señor? Dios nos va a enfrentar, hermano, porque Dios no nos va a llevar. Él dice que nos dio un espíritu de poder y no de cobardía. Y Dios está necesitando, Dios quiere que usted y yo nos levantemos a orar, a clamarle a Dios del cielo, a buscar la misericordia de Dios, a levantarnos con el favor del Altísimo, hermanos. No le demos cabida al enemigo, busquemos a Dios mientras Él pueda ser allá. Busque del Señor, hermano, haga lo que tenga que hacer, pero no deje de buscar al Señor. No deje de congregarse, no deje de buscar de Dios. Entre más le obedezca al Señor y su palabra, mayor beneficio recibe. Porque eso lo dice la Escritura. Dios nos va a enfrentar a situaciones, Dios nos va a enfrentar a los miedos, Dios nos va a sacar de todas estas situaciones en que el enemigo nos ha metido a nosotros. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que nos prepare si Él mismo nos va a llevar a enfrentarnos a situaciones difíciles. Él mismo nos dice en dónde y en qué momento. Así como tú, Señor, le dijiste a Moisés el sitio exacto en donde Dios se iba a manifestar, en donde el mar rojo se iba a abrir para que ellos pudiesen pasar. Y en ese mismo sitio se encontrarían con el adversario.
con aquel que venía, Señor, a nuevamente a llevarlo a la esclavitud. Tu palabra, Señor, dice que si una casa ha salido el adversario y no nos preocupamos por lavarla, no nos preocupamos por llenarla, entonces el enemigo vendrá con 7 más y el estado postrero será peor que el primero, Señor. Por eso, Dios eterno, ayúdanos. Dios maravilloso, acompáñanos, Señor, a luchar esa batalla, Señor. Esa batalla a la que tú ya nos has dado una espada, en donde tú nos has dado un escudo que es nuestra fe, en donde tú nos has puesto un casco llamado salvación, en donde tú nos has puesto un apresto del Evangelio de la paz que es nuestro calzado. Tú nos has vestido para llevar la palabra, Señor, para luchar nuestra propia batalla de fe, Señor, para poder enfrentarnos, Señor, en ese desfiladero, Señor, en donde tú, Señor, nos vas a llevar, en donde aparentemente creemos que no tenemos solución y que todo se vendrá abajo, Señor. Sabemos que tú estás allí, Señor, y sabemos cuando nosotros levantemos nuestras manos al Dios del cielo y solicitemos el favor en la obediencia, Señor. Moisés tuvo que decirle a su pueblo que se devolvieran y que el lugar era otro, Señor. Y tú lo descendiste, Señor, descendiste al pueblo hasta el monte Sinaí, lo más abajo, y luego lo volviste a subir, Señor. Padre bendito de los cielos, así como tú llevaste al pueblo al fondo del océano, Señor, allí de ese mar, Señor, en esa boca, en ese pequeño camino por el que ellos anduvieron, Señor, pasaron sus vidas, sus ganados, Señor, pasaron, Señor, sus ganados con una fe, con un miedo, Señor, que llevaban porque veían atrás a su enemigo, Señor. Pero como dice su palabra, Señor, que tú, Señor, dejaste de ir al frente y te pusiste atrás, Señor. Levantaste fuego, soplaste el viento para poder luchar, para poder abrir las aguas, para que ellos, Señor, esperaran en el momento de empezar a cruzar, Señor. ¿Cuántos salieron corriendo? ¿Cuántos iban llorando? ¿Cuántos, Señor, iban corriendo? ¿Cuántos, Señor? Cada situación, cada circunstancia que vivía cada uno de ellos, de los que iban en ese camino, Señor. Confiados, Señor, en que al final encontrarían, Señor, un nuevo camino, una dirección, y que pondrían tierra de por medio entre ellos y el enemigo, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Señor, porque tú vienes levantándonos a nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, para poder prepararnos, para dejar de ser cobardes, Señor, para dejar, Señor, ese miedo, ese temor, esa pereza, Señor, de buscarte, de estar contigo, Señor amado, Señor eterno. Gracias, divino Salvador. Gracias, Señor, porque tú nos pondrás en ese camino para enfrentarnos con ese miedo, con ese temor, con esa angustia, con ese afán, con esas circunstancias, Señor. Tú nos enfrentarás, Señor, pero iremos confiados como iba Pablo cuando iba a enfrentarse, Señor, al César, cuando iba a enfrentarse, cuando iba a hablar, Señor, cuando aquellas profetisas hablaron que de quien fuera ese cinturón, ese cinto, pasaría dificultades, Señor. Pablo ya sabía, Señor, lo que le esperaba, Señor. Y Pablo, Señor, sabía que esa era la última vez que vería el rostro de aquellos amigos, Señor, que lo acompañaron, Señor, a la orilla del mar, porque él ya se iba, Señor. Padre bendito de los cielos, prepáranos, Señor, prepáranos para ese día de gozo, Señor, para ese día tal vez con miedo, con temor por las diferentes situaciones que estamos viviendo, Señor, a lo que viene, Señor, a lo que ha de venir, Señor, y lo que ha de acontecer, Señor. Prepara nuestro camino, prepara nuestra fe, prepara nuestro corazón, prepara todo, Señor, para poder irnos contigo, Señor.
No importa lo que se quede aquí, Señor, el fuego quemará todas las cosas, el fuego purificará, el fuego, Señor, hará que todo arda, Señor, como dice su palabra, para que luego nuevamente, Señor, todo sea poblado, todo sea nuevo, como dice su palabra, Señor, y vendremos y viviremos eternamente, Señor, acompañados del Omnipotente, acompañados del Omnisciente, y viviremos en gozo, sin lágrimas, sin lloro, ni lamento, ni enfermedades, Señor. Entraremos por esa puerta, Señor, que es tan grande como una perla, dice la palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias, bendito Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos acompañes donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Señor, guarda la vida de cada uno. Oramos por aquellos que están en tinieblas, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que hacen lo malo, para que la luz de Cristo ilumine sus caminos. Aparécele, Señor, como le apareciste a Pablo, Señor. Llámalos a tu reino, Señor, para que un día que sean perseguidores del hombre, ahora, Señor, sean beneficiosos para el hombre, confiando y llevando su palabra de salvación y conversión, Señor. Gracias, divino Salvador. Oramos por aquellos países, Señor. Oramos por esta noche que seguramente, Señor, pensarán, buscarán que pase el día rápido, la noche rápido, para que nuevamente amanezca, Señor. Oramos por esos niños, Señor, con tanto miedo, con ese lloro, con ese clamor que le hacen, Señor, a este presidente. Bendito Dios y soberano Cristo. Padre bendito de los cielos, oramos para que tú tengas misericordia, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Amén y amén.